Bienvenido. Ponte cómodo porque esto apenas comienza. La maldición del taquero. Mi nombre es Roberto, y esta es la historia de cómo heredé no solo el negocio familiar, sino también una maldición que ha perseguido a mi familia durante generaciones. Crecí en el ambiente bullicioso y ajetreado de una taquería, un lugar que siempre estaba lleno de vida, risas y el delicioso aroma de carne asada y tortillas frescas. Desde joven, supe que un día tomaría las riendas del negocio, como lo habían hecho mi padre y mi abuelo antes que él. Pero nunca imaginé el oscuro legado que acompañaba a esta herencia. Mi abuelo fundó la taquería en la década de 1940 y desde entonces había sido un punto de referencia en el vecindario. Era conocido por sus deliciosos tacos al pastor, un secreto de familia que se transmitía de generación en generación. Sin embargo, también había una serie de eventos inexplicables y trágicos que parecían seguir a mi familia. Mi abuelo nunca hablaba de ello, pero había historias susurradas sobre extraños accidentes y muertes misteriosas que siempre parecían ocurrir a aquellos que se acercaban demasiado a nuestro negocio. Mi padre asumió el control de la taquería cuando yo era apenas un niño. Recuerdo claramente el día en que mi abuelo murió. Fue una noche fría de invierno, y su muerte fue tan repentina como desconcertante. Lo encontraron sin vida en el sótano de la taquería, rodeado de velas y símbolos extraños dibujados en el suelo. La policía nunca pudo explicar su muerte y la familia quedó sumida en el miedo y la incertidumbre. Mi padre intentó mantener la taquería en funcionamiento, pero los problemas solo parecieron aumentar. Había noches en que los empleados se quejaban de ruidos extraños y sombras que se movían en la oscuridad. Algunos clientes incluso comenzaron a reportar haber visto figuras inquietantes cerca de la taquería. Mi padre, un hombre pragmático, intentó ignorar estos rumores y continuar con el negocio, pero el miedo se instaló en nuestra familia. Cuando mi padre también falleció repentinamente, supe que era mi turno de asumir la responsabilidad. Era joven, apenas en mis 20 años, y la idea de manejar la taquería por mi cuenta me aterrorizaba. Sin embargo, no podía permitir que el legado de mi familia se desvaneciera. Decidí enfrentar mis miedos y continuar con el negocio, pero pronto descubriría que había más en juego de lo que jamás imaginé. La primera señal de que algo estaba mal ocurrió una noche lluviosa, poco después de que asumí el control. Estaba cerrando la taquería cuando escuché un susurro detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Pensé que era solo mi imaginación, pero la sensación de ser observado persistió. Esa noche, dormí poco, perturbado por sueños inquietantes en los que veía a mi abuelo y a mi padre, sus rostros retorcidos en expresiones de dolor y desesperación. Con el tiempo, los incidentes se hicieron más frecuentes. Empleados renunciaban sin previo aviso, alegando haber visto cosas que no podían explicar. Algunos clientes comenzaron a evitar la taquería, diciendo que sentían una presencia maligna cuando entraban. La situación llegó a un punto crítico cuando uno de mis cocineros fue encontrado muerto en la cocina, su cuerpo mutilado de una manera que no podía ser obra de un ser humano. Desesperado por respuestas, decidí investigar el pasado de mi familia. Encontré antiguos diarios y cartas que revelaban una verdad escalofriante: mi familia estaba bajo una maldición. Mi abuelo, en un intento por asegurar el éxito de la taquería, había hecho un pacto con fuerzas oscuras. A cambio de prosperidad y renombre, había sellado el destino de sus descendientes. Cada generación estaba condenada a sufrir y morir de manera trágica. La noche en que descubrí esta verdad, supe que debía hacer algo para romper la maldición. Encontré instrucciones para un ritual en los diarios de mi abuelo, un último intento desesperado por liberar a mi familia de la oscuridad que nos acechaba. Reuní los elementos necesarios y me preparé para enfrentar lo desconocido. El ritual debía llevarse a cabo en el sótano de la taquería, el mismo lugar donde mi abuelo había sido encontrado muerto. Encendí velas y dibujé los símbolos que había visto en los diarios. A medida que recitaba las palabras antiguas, sentí una presencia en la habitación, una oscuridad que parecía envolverme. El aire se volvió frío y espeso, y pude escuchar susurros a mi alrededor, voces que hablaban en un idioma que no entendía. De repente,
una figura se materializó frente a mí. Era una sombra alta y oscura, con ojos rojos que brillaban en la penumbra. Sentí un miedo paralizante, pero sabía que no podía detenerme. Continué recitando el ritual, mi voz temblando pero firme. La figura avanzó hacia mí y pude sentir su aliento frío en mi rostro. En ese momento, entendí que estaba enfrentando a la entidad que había maldecido a mi familia. La figura levantó una mano y me tocó el pecho. Un dolor indescriptible recorrió mi cuerpo, como si me estuvieran arrancando el alma. Caí al suelo, incapaz de moverme, pero seguí recitando las palabras. La oscuridad parecía crecer, envolviéndome completamente. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, una luz brillante llenó la habitación. Sentí un calor reconfortante y el dolor comenzó a desvanecerse. Cuando la luz desapareció, la figura también se había ido. Las velas se apagaron y el sótano volvió a su estado normal. Me quedé allí, tendido en el suelo, respirando con dificultad. Había logrado romper la maldición, pero a un costo terrible. Mi cuerpo estaba exhausto y sabía que no me quedaba mucho tiempo. Me levanté con dificultad y salí del sótano, decidido a dejar un mensaje para futuras generaciones. Escribí esta historia con la esperanza de que mis descendientes entiendan lo que pasó y no repitan los errores del pasado. La taquería cerró poco después de esa noche y el edificio fue abandonado. La gente aún habla de los extraños sucesos que ocurrieron allí, pero la verdad solo la conocemos nosotros, los que vivimos bajo la sombra de la maldición. Mi nombre es Roberto y soy el último taquero de mi familia. Que mi historia sirva como advertencia para aquellos que busquen éxito a cualquier costo. Las fuerzas oscuras siempre cobran su precio y a veces el costo es más alto de lo que uno puede soportar. La carnicería maldita. La vida en una carnicería no es para todos. Requiere un estómago fuerte, un corazón templado y una voluntad de hierro para enfrentar el trabajo diario con la muerte. Mi nombre es Carlos y trabajé como ayudante en una carnicería local durante años. El carnicero era un hombre reservado y meticuloso, con un conocimiento profundo de su oficio. A pesar de la naturaleza del trabajo, había algo en su dedicación que inspiraba respeto y una extraña forma de admiración. La rutina era siempre la misma: abrir la carnicería antes del amanecer, preparar las herramientas y asegurarnos de que todo estuviera en perfecto estado para el día de trabajo. El carnicero era especialmente exigente con la limpieza y el orden, insistiendo en que todo debía estar impecable. Sin embargo, un día, la monotonía se rompió de la manera más horrenda imaginable. Llegué a la carnicería como de costumbre, pero al entrar, sentí una extraña opresión en el pecho. El aire estaba frío y denso, y un olor a putrefacción me golpeó con fuerza. Algo estaba terriblemente mal. Avancé con cautela, llamando al carnicero, pero no obtuve respuesta. Al llegar al área de trabajo principal, me encontré con una escena sacada de una pesadilla. El carnicero estaba colgado en el refrigerador, su cuerpo balanceándose lentamente. Lo que me dejó helado no fue solo su cadáver, sino los símbolos extraños dibujados con sangre que lo rodeaban. Parecían marcas antiguas, quizás rituales, que nunca había visto antes. El pánico me paralizó por un momento, pero me obligué a actuar. Llamé a la policía y esperé fuera, incapaz de soportar el horror en el interior. La investigación comenzó de inmediato, pero las autoridades estaban tan desconcertadas como yo. No había signos de lucha, y la única evidencia eran esos extraños símbolos y la carne contaminada que mostraba signos de putrefacción inusual. Los moldes habían formado figuras grotescas, casi como rostros humanos deformados y torsos retorcidos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preguntas sin respuestas. La carnicería se cerró, y la comunidad estaba en estado de shock. Nadie podía entender cómo alguien tan dedicado y meticuloso como el carnicero podía haber terminado de esa manera. Los rumores comenzaron a circular, algunos hablaban de una maldición, otros de un pacto siniestro. Pero yo no podía conformarme con suposiciones. Necesitaba saber la verdad. Decidí investigar por mi cuenta.
Revisé cada rincón de la carnicería, buscando cualquier pista que pudiera explicar lo ocurrido. Encontré un viejo diario oculto en el despacho del carnicero. Las páginas estaban llenas de notas detalladas sobre su trabajo, pero también había entradas inquietantes sobre sueños perturbadores y visiones de figuras oscuras que lo acechaban. Describía cómo había empezado a encontrar esos símbolos dibujados en lugares aleatorios de la carnicería y cómo la carne comenzaba a pudrirse inexplicablemente. Una entrada en particular me llamó la atención. Hablaba de un proveedor desconocido que le había ofrecido carne a un precio extremadamente bajo. El carnicero, en un momento de desesperación por mejorar sus márgenes de ganancia, había aceptado. Poco después, comenzaron los problemas. La carne no solo se pudría rápidamente, sino que también parecía estar viva, moviéndose de formas extrañas y emitiendo ruidos inquietantes. Decidí seguir la pista del proveedor. Me llevó a un barrio marginal de la ciudad, donde encontré un almacén abandonado. El lugar tenía una atmósfera opresiva, casi tangible. Forcé la entrada y comencé a explorar. Dentro, encontré más símbolos similares a los de la carnicería, dibujados en las paredes. También había restos de carne en avanzado estado de descomposición y herramientas de carnicería oxidadas. En una habitación trasera, descubrí un altar rudimentario, hecho de huesos y carne podrida. Había velas negras alrededor y en el centro, una figura grotesca tallada en carne. Al inspeccionarla más de cerca, vi que tenía una forma vagamente humana, pero con proporciones horriblemente distorsionadas. Sentí una oleada de náuseas y retrocedí, pero una voz en mi mente me instó a seguir adelante. Encontré documentos que revelaban más sobre el proveedor. Parecía que había estado involucrado en rituales oscuros, utilizando la carne de su negocio para algún tipo de magia negra. Los símbolos eran parte de un lenguaje arcano destinado a invocar fuerzas oscuras. Al vender la carne contaminada, había extendido la maldición a la carnicería y al carnicero, quien, sin saberlo, había sellado su destino al aceptar el trato. Regresé a la carnicería con la información, decidido a deshacer el mal que se había desatado. Llevé a cabo un ritual de purificación, siguiendo las instrucciones que había encontrado en los documentos. Quemé incienso, pronuncié palabras antiguas y rocié sal por todo el lugar. Sentí una resistencia casi tangible, como si algo maligno se opusiera a mis esfuerzos, pero persistí. Finalmente, el aire se volvió más ligero y la opresión desapareció. Los símbolos comenzaron a desvanecerse y la carne contaminada se convirtió en polvo. Sin embargo, sabía que el carnicero nunca volvería. Su alma había sido atrapada en un ciclo de tormento que yo apenas había comenzado a comprender. A pesar de haber logrado purificar la carnicería, no encontré paz. Las imágenes del carnicero colgado, los símbolos sangrientos y las figuras grotescas formadas por el moho seguían atormentándome. Dejé la ciudad, incapaz de soportar el peso de los recuerdos. Me mudé a un lugar remoto, lejos de la civilización, con la esperanza de escapar de las sombras que me perseguían. Sin embargo, las pesadillas me siguieron. En mis sueños, veía al carnicero, colgado en el refrigerador, su cuerpo descomponiéndose mientras me miraba con ojos vacíos y acusadores. Los símbolos aparecían en las paredes de mi nuevo hogar, y a veces, en la oscuridad, podía escuchar susurros en un idioma antiguo. Busqué ayuda profesional, pero nadie podía entender el alcance de mi tormento. Me medicaron, intentaron hipnotizarme, pero nada funcionó. La única opción que me quedaba era enfrentar el mal directamente. Un año después de los eventos, decidí regresar a la carnicería. Era una noche fría y oscura cuando llegué. El lugar estaba abandonado, cubierto de polvo y telarañas. Encendí una linterna y comencé a explorar. Los símbolos estaban de vuelta, más oscuros y definidos que nunca. Sentí una presencia detrás de mí, pero cuando me di la vuelta, no había nada. Me dirigí al refrigerador, donde todo había comenzado. Al abrir la puerta, una oleada de aire frío me envolvió. En el centro del cuarto, la figura grotesca tallada en carne que había visto en el almacén estaba allí, más grande y terrorífica que antes. Sentí una fuerza invisible empujarme hacia ella, y en ese momento supe que no había escapatoria.
Caí de rodillas, incapaz de moverme. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar con una luz oscura, y la figura grotesca cobró vida, retorciéndose y emitiendo un grito agudo. Sentí un dolor intenso en mi pecho, como si algo me estuviera arrancando el alma. Mi visión se volvió borrosa y supe que estaba al borde de la muerte. En mi último aliento, recordé las palabras del ritual de purificación. Con todas mis fuerzas, las pronuncié una vez más. La figura grotesca se estremeció y explotó en una nube de polvo negro. Los símbolos se desvanecieron y el aire se aclaró. Desperté en el suelo, con la luz del amanecer filtrándose por las ventanas rotas. El dolor había desaparecido y la carnicería estaba en silencio. Me levanté con dificultad y salí del lugar, sabiendo que el mal había sido derrotado, al menos por ahora. La experiencia me dejó marcado de por vida. Sabía que nunca podría escapar completamente de los horrores que había enfrentado, pero también sabía que había hecho todo lo posible para redimir la memoria del carnicero. Su alma, espero, finalmente encontró la paz. Me mudé una vez más, esta vez a un lugar aún más aislado. Viví en soledad, cultivando mi propio alimento y evitando cualquier contacto con la civilización. La paz que buscaba aún era esquiva, pero en mis momentos más oscuros recordaba que había enfrentado el mal y había sobrevivido. Cada noche, antes de dormir, encendía una vela y pronunciaba las palabras del ritual de purificación. Era un pequeño acto de esperanza, una forma de mantener a raya las sombras que aún me acechaban. Y aunque sabía que nunca sería completamente libre, también sabía que había hecho lo correcto. La carne maldita. La vida de un carnicero puede parecer monótona para muchos, pero en mi caso, era un trabajo que amaba. Cada día empezaba a las 4 de la mañana, cuando el mundo aún dormía y el aire fresco llenaba las calles vacías. El olor a sangre y carne fresca era mi perfume diario, una esencia que se impregnaba en mi piel y ropa. Tenía mi propia carnicería en un barrio pequeño, un negocio familiar heredado de mi padre, quien a su vez lo había heredado de mi abuelo. Todo en mi vida giraba alrededor de ese lugar. Un día, la rutina se rompió de forma abrupta. Un proveedor desconocido llegó a mi puerta. Era un hombre delgado y pálido, con ojos que parecían no haber dormido en días. Me ofreció carne a un precio ridículamente bajo. Al principio, sospeché, pero mis márgenes de ganancia habían estado reduciéndose cada vez más y necesitaba algo que revitalizara mi negocio. Decidí aceptar la oferta. Me entregó la carne en grandes cajas selladas, asegurando que era de la mejor calidad. Los primeros días, los clientes estaban encantados. Comentaban sobre la frescura y el sabor de la carne, lo que aumentó mis ventas significativamente. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las cosas comenzaran a torcerse. Un jueves, una mujer vino a mi tienda con una expresión de preocupación en su rostro. Me contó que su familia había tenido pesadillas horribles después de comer la carne que compró en mi tienda. Pensé que era una coincidencia, tal vez una gripe o algo que habían comido aparte. Pero luego, más clientes empezaron a quejarse de lo mismo. Pesadillas vívidas y perturbadoras, visiones de seres horribles y de lugares oscuros y lúgubres. Algunos incluso hablaron de sentir una presencia en sus casas, como si estuvieran siendo observados. Las quejas se volvieron tan frecuentes que comencé a preocuparme. Me costaba dormir, imaginando que podría estar causando estos problemas. Una noche, decidido a llegar al fondo del asunto, me quedé en la carnicería después de cerrar. Quería revisar la carne personalmente. Abrí una de las cajas del proveedor desconocido y comencé a examinarla. La carne parecía normal a simple vista, pero al cortar una pieza, encontré algo que me hizo estremecer. Había un pequeño fragmento de tela dentro de la carne, algo que no debería estar allí. Seguí cortando y descubrí más piezas de tela, así como trozos de lo que parecían ser restos humanos. Mi corazón latía con fuerza mientras el sudor frío corría por mi frente. ¿Qué clase de monstruosidad había traído a mi tienda? Con las pruebas en mano, decidí investigar el origen de esta carne. Fui a buscar al proveedor,
pero el número de contacto que me había dado estaba desconectado y la dirección era falsa. Sentí que algo mucho más siniestro estaba en juego. Un amigo mío trabajaba en la morgue local y decidí acudir a él en busca de respuestas. Mi amigo estaba renuente al principio, pero al mostrarle lo que había encontrado, accedió a ayudarme. Me llevó a la morgue en una noche oscura y lluviosa. Lo que descubrimos allí fue aterrador. Varias bandejas de cadáveres estaban vacías, cuerpos que habían desaparecido sin explicación. Las marcas en las bandejas coincidían con las heridas en los restos que había encontrado en la carne. La magnitud del horror me golpeó de lleno. Estaba vendiendo carne humana sin saberlo. Los cadáveres robados de la morgue estaban siendo procesados y vendidos como carne de res. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral al darme cuenta de la gravedad de la situación. Decidí ir a la policía con la información, pero sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Al día siguiente, cerré la carnicería y llevé las pruebas a las autoridades. La investigación fue larga y complicada. Las noticias sobre el hallazgo se esparcieron rápidamente y mi negocio, que había sido el orgullo de mi familia, quedó arruinado. Me convertí en una figura de odio y desprecio en el barrio. Aunque no tenía la culpa directa, mi negligencia al aceptar carne de un proveedor desconocido había llevado a esta catástrofe. Las noches siguientes fueron las peores de mi vida. Las pesadillas que mis clientes habían descrito comenzaron a atormentarme. Soñaba con los rostros de los muertos, con sus miradas acusadoras y sus voces susurrantes. En mis sueños, caminaba por pasillos interminables llenos de cuerpos mutilados y gritos de dolor. A veces, despertaba cubierto de sudor, mi corazón latiendo con fuerza, y otras veces, me encontraba llorando, con el peso de la culpa aplastándome. No podía soportarlo más. Decidí abandonar la ciudad, dejar todo atrás y empezar de nuevo en algún lugar donde nadie conociera mi nombre ni mi historia. Pero, aunque escapé físicamente, nunca pude huir de los fantasmas que me seguían a donde fuera. Con el tiempo, descubrí que el proveedor era parte de una red criminal que se dedicaba a traficar con cuerpos humanos. Habían estado operando en la oscuridad durante años, y yo, sin saberlo, había caído en su trampa. La policía logró arrestar a varios de sus miembros, pero los líderes principales nunca fueron encontrados. Mi vida se convirtió en un infierno de soledad y remordimiento. No podía escapar de las imágenes que se habían grabado en mi mente, ni de las voces que susurraban en la oscuridad. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de las víctimas y sentía su dolor. Intenté buscar ayuda profesional, pero nada parecía aliviar el peso de la culpa. Al final, me rendí a la desesperación. Sabía que nunca podría perdonarme por lo que había sucedido, y que el único escape posible era el final. Una noche, con la lluvia golpeando las ventanas y el viento aullando en el exterior, tomé una decisión final. Escribí una carta explicando todo lo que había pasado, esperando que algún día alguien pudiera entender y perdonarme. Me encerré en mi cuarto, apagué las luces y, con una mezcla de miedo y alivio, puse fin a mi sufrimiento. En mis últimos momentos, pensé en mi familia, en el legado que había destruido y en las almas de los muertos que me esperaban al otro lado. Sabía que mi destino estaba sellado y que no encontraría paz ni en esta vida ni en la próxima. La carta que dejé fue encontrada por las autoridades, quienes la utilizaron para cerrar el caso definitivamente. La historia de la carnicería maldita se convirtió en una leyenda urbana, un recordatorio de los horrores que pueden esconderse detrás de una fachada ordinaria. Mi nombre se perdió en el olvido, pero la advertencia quedó clara para todos: nunca acepten nada sin saber su verdadero origen, porque el precio de la ignorancia puede ser más alto de lo que imaginamos. El taquero y la bruja. No era la primera vez que cerraba tarde, pero esa noche en particular, sentí que el tiempo se alargaba más de lo normal. Era pasada la medianoche y mi puesto de tacos, Tacos El Armando, estaba casi listo para el día siguiente. Los olores a carne asada y tortillas recién hechas todavía impregnaban el aire, a pesar de que las calles ya estaban vacías. El negocio iba bien, pero como cualquier taquero sabe, siempre hay espacio para mejorar. Esa noche,
mientras guardaba los últimos utensilios, vi a una anciana acercarse lentamente. Su apariencia era inusual, vestía ropas viejas y raídas, y su cabello era una maraña de canas y polvo. Sus ojos, sin embargo, eran lo más perturbador, brillaban con una intensidad que no había visto antes. «Buenas noches, joven», dijo con una voz áspera y temblorosa. «¿Podrías darme algo de comer? No he probado bocado en días». Aunque mi primera reacción fue de desconfianza, no podía rechazar la petición de una anciana hambrienta. Preparé rápidamente un par de tacos con lo que tenía a mano y se los ofrecí. Ella los devoró con una avidez que me hizo sentir compasión. «Gracias, muchacho», me dijo al terminar. «Eres muy generoso. Permíteme darte algo a cambio». Antes de que pudiera rechazar su oferta, sacó de su bolsillo un pequeño amuleto de aspecto antiguo. Era una figura tallada en madera oscura, con extraños símbolos que no reconocí. «Este amuleto es especial», dijo, sosteniéndolo en sus manos temblorosas. «Te traerá buena fortuna en tu negocio. Solo debes llevarlo siempre contigo». No creía en esas cosas, pero la gratitud en sus ojos me convenció de aceptar. Le di las gracias y guardé el amuleto en mi bolsillo sin pensar demasiado en ello. La anciana se fue y yo terminé de limpiar y cerré el puesto. Los días siguientes fueron sorprendentes. Los clientes empezaron a llegar en grandes cantidades, muchos más de lo habitual. Al principio, pensé que era una coincidencia, pero la afluencia constante de clientes continuó día tras día. Mi puesto de tacos se convirtió en el más popular del pueblo. La carne siempre parecía más jugosa, las tortillas más sabrosas y la salsa tenía el toque perfecto de picante. El amuleto nunca dejaba mi bolsillo. Aunque no creía realmente en su poder, no podía ignorar la increíble buena suerte que había traído. Mi vida cambió radicalmente, pude comprar una casa mejor, un coche nuevo, y hasta pensé en expandir mi negocio. Sin embargo, la suerte cambió de manera abrupta un mes después. Una noche, mientras cerraba el puesto, sentí una presencia extraña. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. El aire se volvió denso y frío, y un escalofrío recorrió mi espalda. Ignoré la sensación y me apresuré a irme a casa. Esa misma noche, soñé con la anciana. En el sueño, ella estaba parada frente a mi puesto, mirándome fijamente con esos ojos brillantes. Su rostro se deformaba en una mueca grotesca de dolor y furia. Me desperté sudando y con el corazón latiendo a 1000 por hora. A la mañana siguiente, recibí la noticia: la anciana había muerto. Su cuerpo fue encontrado en una casa vieja al borde del pueblo. Nadie sabía mucho de ella, solo que había vivido sola durante muchos años. Sentí una mezcla de tristeza y alivio al escuchar la noticia. Esa noche, al cerrar el puesto, encontré el amuleto en el suelo, roto en 2 partes. No sabía cómo había pasado, pero algo en mi interior me dijo que debía deshacerme de él. Lo llevé al basurero más cercano y lo arrojé dentro. Sentí un extraño alivio al hacerlo, como si una carga se hubiera levantado de mis hombros. Sin embargo, las cosas no mejoraron. De hecho, empeoraron rápidamente. Al día siguiente, los clientes comenzaron a quejarse de que la carne sabía rara, que las tortillas estaban duras y que la salsa ya no tenía buen sabor. Pensé que era solo una mala racha, pero las quejas continuaron. Una noche, mientras cerraba, escuché un murmullo detrás de mí. Me volví, pero no vi a nadie. El aire se volvió gélido de repente y una sombra oscura se deslizó por la esquina de mi visión. Sentí un terror indescriptible, como si algo maligno estuviera acechando. El amuleto roto apareció nuevamente en mi puesto, a pesar de haberlo tirado. Esta vez, lo llevé a un lugar apartado y lo enterré profundo en la tierra. Pero los eventos extraños continuaron. Empecé a tener pesadillas recurrentes con la anciana, cada vez más aterradoras. En mis sueños, ella me acusaba de haber roto el amuleto y de no haber cumplido mi parte del trato. Una noche, mientras estaba cerrando el puesto, el fuego de la parrilla se volvió incontrolable. Intenté apagarlo, pero las llamas crepitaban con una furia desmedida. Era como si una fuerza invisible las alimentara.
Los clientes que aún estaban cerca comenzaron a gritar y a señalar algo en las llamas. Giré la cabeza y vi, con horror, figuras demoníacas danzando entre el fuego. Eran sombras oscuras con ojos brillantes que me miraban fijamente, llenos de malicia. El fuego consumió todo en minutos. Mi puesto, mis sueños, todo quedó reducido a cenizas. Los bomberos llegaron, pero era demasiado tarde. Mientras observaba las ruinas humeantes, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y ahí estaba, la anciana, pero no como la recordaba. Su rostro estaba demacrado, con ojos vacíos y una sonrisa siniestra. «Has roto el amuleto», dijo con una voz que no parecía humana. «Ahora enfrentarás mi ira». Antes de que pudiera reaccionar, ella se desvaneció en el aire, dejando una sensación de frío glacial a su paso. Desde entonces, mi vida se ha convertido en un infierno. No puedo mantener un trabajo, y cada vez que intento abrir un nuevo negocio, algo horrible sucede. Mis amigos y familiares me han dado la espalda, creyendo que estoy maldito. Los pocos clientes que me encuentran por casualidad en la calle me miran con miedo y desconfianza. Algunos aseguran haber visto figuras demoníacas siguiendo mis pasos. Mi reputación ha quedado destrozada y vivo con el constante temor de que algo aún peor pueda suceder. Ahora, cada noche, mientras trato de dormir, escucho susurros en la oscuridad. Son las voces de las figuras demoníacas que vi en el fuego, murmurando maldiciones y promesas de sufrimiento eterno. Sé que no hay escape de esta maldición. La anciana me ha condenado a una vida de miseria y terror, y no hay nada que pueda hacer para liberarme. Vivo en constante miedo, sabiendo que nunca estaré verdaderamente solo. La presencia de la anciana y sus demonios me acechan, recordándome que el precio de mi éxito fue mucho más alto de lo que jamás imaginé. Esta es mi vida ahora, una existencia llena de horror y desesperación, con la certeza de que nunca encontraré paz. La niña maldita. Era una noche como cualquier otra en la ciudad. Las luces de los faroles parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras que danzaban en las calles desiertas. El aire estaba impregnado con el olor de los tacos que había estado preparando toda la tarde. Era mi rutina diaria, montar el puesto, servir a los clientes y luego recoger todo cuando la noche se acercaba a su fin. No era un trabajo fácil, pero era mi sustento y había algo reconfortante en la repetición de cada paso, en el calor del comal, en el chisporroteo de la carne, en el murmullo de las pocas conversaciones que quedaban cuando la gente se retiraba a sus casas. Esa noche, sin embargo, algo se sentía diferente. No podía poner el dedo en lo que era, pero había una sensación extraña en el ambiente, como si algo estuviera acechando justo fuera del alcance de la vista, en las esquinas más oscuras. Tal vez era el viento que silbaba con más fuerza de lo normal, o el hecho de que había menos clientes de lo habitual. Era casi la medianoche, y ya me disponía a cerrar el puesto. Las calles estaban vacías, solo el eco de mis propios pasos resonaba mientras comenzaba a limpiar y a guardar los ingredientes. De repente, escuché un sonido suave, casi imperceptible, como un susurro en la oscuridad. Me giré y allí estaba, una niña parada frente a mí, pequeña y delgada, con el cabello enmarañado y los ojos grandes y oscuros que me miraban fijamente. Parecía haber salido de la nada, como si la noche misma la hubiera traído hasta mi puesto. ¿Me puedes dar un taco? Su voz era apenas un murmullo, pero lo suficientemente clara para que la escuchara. Me quedé congelado por un momento, sorprendido de ver a una niña sola a esa hora de la noche. Había algo en su apariencia que me hizo sentir incómodo, pero no podía identificar qué era. Quizás era la forma en que estaba vestida, con ropa que parecía demasiado vieja y desgastada para una niña de su edad, o tal vez era la manera en que sus ojos brillaban en la penumbra, sin parpadear. Claro, solo déjame terminar de guardar todo y te preparo algo, dije, intentando mantener la calma. Había algo inquietante en la manera en que me miraba, pero me obligué a no pensar demasiado en ello. No era raro que a veces los niños se acercaran al puesto buscando algo de comer cuando sus padres no estaban cerca. Mientras me inclinaba para sacar un poco de carne que había guardado, sentí su mirada clavada en mi espalda. Era como si pudiera sentir el peso de esos ojos observándome con una intensidad inusual.
Cuando me levanté y me giré, la niña seguía allí, inmóvil, observando cada uno de mis movimientos. ¿Tienes hambre?, le pregunté, intentando romper el silencio que se había vuelto sofocante. No he comido en todo el día, respondió ella, con esa misma voz suave. Le preparé un taco y se lo extendí. Ella lo tomó sin decir una palabra, pero en lugar de comérselo, simplemente lo sostuvo en sus pequeñas manos, mirando el contenido como si fuera algo extraño, algo que no entendía del todo. ¿No lo vas a comer?, pregunté, sintiendo una creciente inquietud en mi interior. La niña levantó la vista hacia mí, y por un momento, creí ver algo en sus ojos, algo que no debería estar allí. Un destello, quizás, o una sombra que se movía en sus profundidades. Sacudí la cabeza, diciéndome que solo estaba cansado, que era el producto de una larga noche de trabajo y demasiadas horas sin descanso. Gracias, murmuró ella finalmente, antes de girarse y caminar lentamente hacia la oscuridad. Me quedé observando mientras se alejaba, sus pasos ligeros apenas audibles en la acera. Algo no estaba bien, lo sabía. Había algo en esa niña que no encajaba, algo que no podía explicar. Pero traté de sacudirme la sensación, diciéndome que solo era una niña, perdida o quizás sin hogar, buscando algo de comida en una noche fría. Con un suspiro, me volví hacia mi puesto, decidido a terminar de recoger. Pero cuando mis ojos se posaron en la plancha del comal, el frío recorrió mi espalda. El taco que le había dado a la niña estaba allí, perfectamente intacto, como si nunca lo hubiera tomado. No podía haberlo dejado caer sin que yo lo viera, no podía haberlo colocado de nuevo en la plancha. Y entonces, un pensamiento inquietante se formó en mi mente. ¿Había estado realmente allí? Me sentí abrumado por una mezcla de confusión y miedo, pero traté de racionalizarlo. Tal vez simplemente lo había dejado y no lo vi, o tal vez estaba tan cansado que mi mente estaba jugando trucos. Decidí cerrar rápidamente y dirigirme a casa, pero la imagen de la niña y el taco que había dejado atrás se quedó conmigo, persistiendo en la parte trasera de mi mente. Esa noche, al llegar a casa, no pude evitar pensar en lo sucedido. Me sentía intranquilo, como si una sombra se hubiera instalado en mi mente, acechando en los rincones más oscuros. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía a la niña, sus ojos vacíos y oscuros mirándome, el taco intacto sobre la plancha. Las noches siguientes no fueron diferentes. Cada vez que cerraba el puesto, esperaba ver aparecer a la niña de nuevo, con su mirada penetrante y su silencio inquietante. Pero no lo hizo. Sin embargo, la sensación de que algo estaba mal no desapareció. Había algo en el aire, una tensión, como si el mundo a mi alrededor estuviera esperando algo, algo que no podía ver ni entender. Poco a poco, comencé a escuchar rumores entre los otros vendedores de la zona. Había historias, susurros de una niña que vagaba por las calles en la noche, pidiendo comida a los vendedores ambulantes. Algunos decían que era una niña sin hogar, que había muerto de hambre y que ahora su alma en pena vagaba por la ciudad, buscando algo que nunca podría encontrar. Otros decían que era una aparición, una advertencia de algo más oscuro, algo que no se podía explicar. No quise creer en esas historias, me negué a aceptar que lo que había visto era algo más que una niña perdida. Pero las historias continuaron, y con ellas, mi inquietud creció. Empecé a notar cosas extrañas alrededor de mi puesto. A veces, cuando llegaba por la mañana, encontraba las cosas fuera de lugar, como si alguien hubiera estado allí durante la noche. Otras veces, sentía una presencia, una sensación de ser observado, pero nunca había nadie allí cuando me giraba para mirar. Una noche, cuando ya estaba a punto de cerrar, escuché un susurro detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El silencio de la noche era total, salvo por el leve murmullo del viento. Pero entonces, lo escuché de nuevo, un susurro apenas audible, como si alguien estuviera hablando justo al borde de mi percepción. «Gracias», dijo la voz, y de repente la sensación de frío me invadió. Era la voz de la niña, lo sabía, pero ella no estaba allí. Sentí el impulso de huir, de abandonar el puesto y no volver nunca más. Pero algo me detuvo, algo me obligó a quedarme, a enfrentar lo que estaba sucediendo. No podía simplemente marcharme, no sin entender qué era lo que estaba pasando. Esa noche, después de cerrar, decidí quedarme. Apagué las luces del puesto y me oculté en las sombras, esperando, observando. No estaba seguro de lo que esperaba ver, pero sabía que tenía que hacerlo,
que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Pasaron horas, la noche se volvió más profunda, más oscura. El silencio era casi palpable, presionando contra mis oídos, haciendo que cada sonido fuera más agudo, más penetrante. Y entonces, justo cuando estaba a punto de rendirme, la vi. Allí, en la penumbra, la figura de la niña apareció de nuevo. Caminaba lentamente hacia el puesto, con la misma mirada vacía en sus ojos, la misma ropa desgastada. Pero esta vez, había algo diferente en ella, algo que me hizo estremecer de miedo. Su piel parecía más pálida, casi translúcida, y sus movimientos eran lentos, antinaturales, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible. La niña se detuvo frente al puesto, mirando hacia el lugar donde había estado el comal. Parecía buscar algo, algo que no estaba allí. No he comido en todo el día, dijo, su voz resonando en la oscuridad. Sentí el impulso de responder, de decirle que ya no tenía nada que darle, pero las palabras se atascaron en mi garganta. No podía moverme, no podía hablar, solo podía observar con horror mientras la niña se giraba lentamente hacia mí. Sus ojos, ahora vacíos de toda vida, se fijaron en los míos, y en ese momento, supe que no era una niña lo que estaba viendo. Era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. La niña, o lo que fuera, dio un paso hacia mí y sentí el aire volverse pesado, cargado de una presencia que me oprimía el pecho, impidiéndome respirar con normalidad. Mi cuerpo se paralizó, incapaz de moverse, mientras ella continuaba acercándose, con su mirada vacía clavada en la mía. A medida que se acercaba, su figura parecía desvanecerse y reformarse en la oscuridad, como si no estuviera hecha de carne y hueso, sino de sombras y niebla. Su rostro, que en un principio parecía el de una niña, comenzó a distorsionarse, sus facciones se alargaron, y una sonrisa siniestra se formó en sus labios, una sonrisa que no era de este mundo. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondieron. Estaba atrapado, prisionero de mi propio miedo, mientras esa cosa se acercaba cada vez más. Podía sentir el frío irradiando de su cuerpo, un frío que se filtraba a través de mi piel y llegaba hasta mis huesos, haciéndome temblar incontrolablemente. Finalmente, la niña, o lo que fuera que ahora representaba, se detuvo justo frente a mí. Estaba tan cerca que podía ver los detalles de su rostro, o lo que quedaba de él. Su piel, antes pálida, ahora parecía casi translúcida, dejando ver un vacío negro y profundo detrás de ella, un abismo insondable que parecía querer arrastrarme hacia su interior. Gracias, murmuró, y su voz resonó en mi cabeza como un eco interminable, llenando cada rincón de mi mente con una sensación de terror puro. Fue en ese momento que algo en mi interior se rompió. La parálisis que me había mantenido atrapado se desvaneció, reemplazada por una oleada de adrenalina y pánico que me impulsó a moverme. Sin pensar, me giré y corrí, dejando atrás el puesto, la niña y cualquier sentido de razón. Solo quería alejarme, poner la mayor distancia posible entre mí y esa cosa. Corrí sin mirar atrás, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, los latidos resonando en mis oídos como tambores de guerra. El mundo a mi alrededor se desdibujaba en una mezcla de sombras y luces parpadeantes, pero no me importaba. Solo quería escapar, huir de lo que acababa de presenciar, de la presencia maligna que había invadido mi vida. No sé cuánto tiempo corrí, solo sé que cuando finalmente me detuve, estaba lejos del puesto, en una calle desconocida, completamente desorientado. Mi respiración era agitada, y mi cuerpo temblaba incontrolablemente, pero estaba vivo, y eso era lo único que importaba en ese momento. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar algún punto de referencia que me indicara dónde estaba, pero las calles eran extrañamente desconocidas, como si hubiera sido transportado a un lugar diferente, un lugar que no pertenecía al mundo que conocía. El miedo volvió a apoderarse de mí, pero esta vez era un miedo diferente, más profundo, más visceral. Sentía que había cruzado un umbral, que había entrado en un lugar donde las reglas de la realidad ya no se aplicaban, un lugar donde estaba solo, completamente a merced de las fuerzas oscuras que lo habitaban. Intenté orientarme, buscando un camino de regreso a mi casa, a la seguridad de lo familiar, pero cada paso que daba parecía llevarme más lejos, como si el mismo espacio a mi alrededor se estuviera distorsionando, cambiando, atrapándome en un laberinto sin salida. Finalmente, me dejé caer en una acera, agotado, incapaz de seguir adelante. La desesperación me envolvió como un manto, y por un momento sentí que todo estaba perdido, que nunca volvería a la normalidad.
Pero entonces, algo cambió. El silencio absoluto que me había rodeado se rompió por un susurro, un sonido débil pero inconfundible, que provenía de algún lugar cercano. Me levanté, intentando localizar la fuente del sonido, y lo que vi me hizo retroceder con horror. Allí, en la penumbra, entre dos edificios, la figura de la niña estaba de pie, inmóvil, observándome. Su presencia, que antes había sido aterradora, ahora era aún más insidiosa, como si se hubiera convertido en parte del mismo entorno, una sombra entre las sombras, imposible de separar. Gracias, volvió a decir, pero esta vez no fue un murmullo. Su voz resonó clara y fuerte, como si estuviera dentro de mi cabeza, llenando cada rincón de mi ser con una sensación de fatalidad inminente. Sin pensarlo, eché a correr de nuevo, pero esta vez, no importaba cuán rápido o cuán lejos llegara, ella siempre estaba allí, en cada esquina, en cada callejón, esperando, observándome, como si fuera una extensión misma de la oscuridad que me rodeaba. Mi mente comenzó a fracturarse, incapaz de soportar el peso del terror que estaba experimentando. La realidad se distorsionaba a mi alrededor, las calles se volvían interminables y cada paso que daba me acercaba más a la locura. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a una carretera. El asfalto se extendía ante mí como una línea delgada que parecía dividir el mundo en dos, lo real y lo irreal. Sin otra opción, comencé a caminar por la carretera, esperando que me llevara de regreso a la realidad. El tiempo perdió todo significado mientras avanzaba, mis pasos resonando en el vacío, acompañados solo por el sonido del viento. Pero incluso allí, en ese camino aparentemente desierto, no estaba solo. Podía sentir su presencia, siguiéndome, acechándome, como una sombra que nunca podría escapar. La carretera se extendía interminablemente y cada vez que miraba hacia atrás, ella estaba allí, a la distancia, observándome con esos ojos vacíos y esa sonrisa macabra. No importaba cuán rápido caminara, no importaba cuán lejos intentara llegar, ella siempre estaba allí, como un recordatorio constante de la oscuridad que había despertado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi luces a lo lejos. La esperanza se encendió en mi interior y comencé a correr hacia ellas, sintiendo que tal vez, solo tal vez, podría escapar de la pesadilla en la que me había sumergido. Pero cuando llegué a las luces, mi corazón se hundió. Era mi puesto de tacos. De alguna manera, había regresado al mismo lugar del que había intentado huir. La realidad se había cerrado sobre sí misma, atrapándome en un bucle infernal del que no había escapatoria. La niña estaba allí, de pie frente al puesto, esperándome. No había expresión en su rostro, solo esa mirada vacía que me perforaba el alma. Gracias, dijo una última vez, y con esas palabras, sentí que mi cordura se rompía por completo. El mundo se volvió negro a mi alrededor, y caí al suelo, mi mente sumida en una oscuridad tan profunda como la que había visto en los ojos de la niña. En ese abismo, supe que nunca volvería a ser el mismo, que lo que había encontrado esa noche me había cambiado para siempre. Cuando desperté, me encontré en mi cama, con las primeras luces del amanecer filtrándose por la ventana. Por un momento, pensé que todo había sido un sueño, una pesadilla alimentada por el cansancio y la sugestión. Pero cuando bajé la mirada, vi en mis manos el taco que le había preparado a la niña, perfectamente intacto. Y entonces supe que lo que había experimentado no era un sueño. La niña, o lo que fuera que era, seguía conmigo, un espectro que nunca podría escapar, una presencia que me seguiría por el resto de mis días. El puesto de tacos, que una vez había sido mi refugio, se convirtió en un lugar que temía, un lugar donde la oscuridad y la luz se mezclaban de maneras que nunca entendería. Y cada noche, cuando el viento soplaba a través de las calles vacías, podía escuchar su voz, un susurro que se arrastraba en la oscuridad, recordándome que ella siempre estaría allí, esperando, observando, acechando en la penumbra. Y así, la vida continuó, pero ya nada fue igual. El miedo se había convertido en mi compañero constante, una sombra que nunca podría sacudir. Y en el fondo de mi mente, sabía que algún día, ella volvería, y cuando lo hiciera, esta vez no habría escape. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.